El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las preguntas que a veces me hacen es la siguiente: Padre, ¿dónde está Judas? ¿Está en el infierno? Queridos hermanos, el juicio es de Dios. Ni tú ni yo somos el juez. ¿Quién es el juez con mayúsculas? El Señor. Pero sí podemos decir que si Judas no se arrepintió de su traición, se ha perdido para siempre. Pero no sabemos si en el último segundo de su vida se arrepintió. Por eso suspendemos el juicio. Dios es el juez. ¿Qué pasó con Judas? Hoy en el Evangelio aparece la traición de Judas. Judas fue uno de los 12. Judas vio a Jesús, escuchó a Jesús, tocó a Jesús, vio los milagros de Jesús y al final lo traicionó. Y Judas ni siquiera reaccionó cuando el Señor lo encara. El corazón de Judas se había endurecido. Eso se llama pecar contra el Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón es como una piedra y no entra la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Queridos hermanos, también nosotros podemos ser como Judas. Judas era uno de los 12. Nosotros, miembros de la Iglesia, que se supone seguimos a Jesús, también podemos ser como Judas. Y quisiera mencionar algunos pecados que están relacionados con el pecado de Judas. De una manera muy concreta y breve voy a señalar 4 pecados. Número 1, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando un bautizado reniega de su fe.
y lo que es peor, se vuelve enemigo de la Iglesia. Uno de los emperadores romanos más sangrientos contra los cristianos fue Juliano, que era bautizado, por eso recibió el apelativo de Juliano el apóstata. Juliano era bautizado, renegó de su fe y desató una sangrienta persecución contra los cristianos. La apostasía consiste en que yo reniego de mi fe, reniego de Cristo, del Evangelio. Que el Señor nos libre de ser apóstatas. Segundo pecado, la herejía. ¿En qué consiste la herejía? En que yo rechazo una parte de la fe. Me quedo con lo que me gusta, pero rechazo lo que no me gusta. Y eso es lo que está pasando en Alemania. El sínodo alemán está lleno de herejías, porque se rechaza gran parte de la moral católica. Y la herejía es una traición a Jesús, una traición al Evangelio. Que el Señor nos libre de ser herejes. Queridos hermanos, se acepta toda la fe, toda la moral. Tercer pecado, la cobardía. Puede ser que yo no reniegue de mi fe y que acepte toda la fe, toda la moral, pero yo me quedo callado ante el error. Me quedo callado ante el avance del mal. Y me quedo callado por cobardía, por el qué dirán, por respetos humanos. Nosotros hemos tenido la gracia en la Iglesia de contar con un Papa, San Juan Pablo II, que nos enseñó a no ser cobardes. ¿Cuál fue la frase con la que San Juan Pablo II comenzó a dirigirse a la Iglesia y al mundo? No tengan miedo. San Juan Pablo II decía las cosas claras. Yo les invito a que vean el video donde San Juan Pablo II se dirige a los jóvenes en Chile. ¿Cómo les dijo las cosas claras? San Juan Pablo II no tenía miedo de decir la verdad. Al pan, pan, al vino, vino. Y mostraba siempre con claridad la fe, la moral, el Evangelio, sin ningún tipo de miedo. San Juan Pablo II decía: cuando el apóstol de Cristo se acobarda, el enemigo de la Iglesia se envalentona. Que el Señor nos libre de ser cobardes. Hay que decir la verdad y no permitir que el mal avance. Y el cuarto pecado, que está muy conectado con lo que hizo Judas, es vivir en pecado mortal y no querer salir de él. Queridos hermanos, hoy en día parece que está prohibido hablar de pecado. El pecado mortal es la tragedia del hombre. Es revivir la traición de Judas. Vivamos en gracia de Dios. Cada pecado mortal es como un latigazo que yo lanzo al santísimo cuerpo de Jesús. Estamos ya en Semana Santa. Acudamos al sacramento de la confesión para vivir correctamente estos días y no revivir la traición de Judas. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos libre de estos pecados que conectan con Judas, que la Virgen nos libre de ser apóstatas, herejes, cobardes, y que la Virgen nos ayude a vivir siempre en gracia de Dios.
Que así sea.